Venir, parece que tuvo mientras estaba entrenando, parece que tuvo un gran malestar en el cuello y me dice la hermana Rita que apenas puede moverse. Entonces, por esa razón no va a estar acompañándonos el día de hoy. Y quiero que estemos orando no solamente por él, sino también por nuestro hermano Gabriel, el papá de Gabrielito, quien estuvo en la madrugada, tuvo que inclusive haber sido llevado de emergencia porque se sentía un poco mal y todo. Me dice él ya que está un poquito estable, pero hay que estar orando, ¿verdad? Hoy creo que hay varios hermanos que están ausentes por razones de salud, así que es motivo de oración antes de que empecemos el servicio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que podemos estar en tu casa, Señor, dándote la gloria y la honra porque solamente tú eres digno. Queremos, Señor, primeramente pedirte por nuestras vidas, Señor, para que tú perdones nuestros pecados, Señor, nuestras faltas, cualquier ofensa, Señor, que hayamos podido hacer a tu santidad, Señor, cualquier ofensa a nuestro prójimo, Señor, a nuestro familiar, a nuestro vecino, Señor. Te ruego que tú nos perdones para que estas oraciones delante de ti, Señor, no tengan estorbo. Te pedimos, Señor, por la salud de nuestro pastor, Padre. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida, Señor, y tú sabes que cuando él se ausenta, Señor, son por razones que físicamente le imposibilitan estar aquí. Te pido, Señor, que tú pases tu mano sanadora, Señor, y puedas aliviar, Señor, ese malestar, que pueda tener una recuperación total, Señor, en este mismo día. Igual te pido, Señor, por Gabriel, Señor, para que tú sigas obrando en su salud, Padre. Te rogamos para que tú le sigas dando fortaleza, Señor, a su esposa, Señor, que ha estado con él durante todo este tiempo de gran preocupación. Y te damos las gracias, Señor, porque ya ha tenido mejoría, Señor. Te pedimos que tú restaures su salud, Señor, su vitalidad, para que él pueda nuevamente integrarse, Señor, a sus actividades, Señor, laborales cotidianas, Señor. Todo hermano también que se encuentre, Señor, en la congregación, que actualmente esté padeciendo, Señor, de alguna enfermedad, de alguna molestia, Señor, te rogamos para que tú obres en su vida. Trae con bien a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor. Y recibe tú toda la adoración y la honra en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, bueno, seguimos entonces estudiando lo que es la carta a los Colosenses. Libro o carta a los Colosenses. Estamos estudiando ahora mismo el capítulo 1. Y la semana pasada habíamos pasado por los primeros 4 versículos, haciendo mención en algunas palabras claves y en algunas frases que son de importante atención para todos nosotros. No significa que va a ser la única palabra que se va a estudiar, pero ciertamente le vamos a dar un énfasis especial en cada uno de ellos. Por eso estamos haciendo un estudio expositivo, ¿ok? Pasando versículo a versículo y así agarrando, ¿no? Y abrazando todas esas maravillosas enseñanzas que tenemos en cada una de estas cartas. Entonces puede abrir nuevamente su Biblia en la carta a los Colosenses. A partir del capítulo 1 vamos a leer para repasar los primeros 4 versículos y entonces comenzamos nuestro estudio a partir del versículo 5. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Y comienzo leyendo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pasamos por estos 4 versículos la semana pasada y mencionamos palabras bien interesantes como la palabra apóstol, hablamos acerca de la voluntad de Dios, hicimos referencia también al hermano Timoteo, ¿verdad? De que Pablo no se refiere a Timoteo como otro apóstol, sino como a un hermano en la fe, a pesar de la responsabilidad que ya tenía él como colaborador de Pablo. Hablamos e hicimos referencia al significado que tenía decir Cristo Jesús, cuando Pablo a veces hace ese juego de palabras y en vez de decir Jesucristo dice Cristo Jesús. Y también mencionamos la parte interesante de siempre orando. Qué importante, ¿no? La oración para la vida del creyente y como dice la Escritura, ¿no? En todo tiempo, orad sin cesar, orad los unos por los otros, con la frecuencia que es debida. Entonces el versículo 5 dice de la siguiente manera:
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es algo interesante, hermanos, poder ver cómo la Escritura nos muestra siempre que el cristiano entiende que la salvación no es solamente el esperar que cuando partamos de este mundo estemos en la presencia del Señor directamente. La salvación ya usted y yo la estamos viviendo en este momento. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, somos librados muchas veces de peligros y de consecuencias por la luz de la Escritura que nos ha iluminado y nos ha dado ahora el entendimiento para conducirnos según la voluntad de Dios. Y quién sabe, hermanos, muchos de nosotros hoy pudiésemos estar muertos si no hubiese sido por la verdad de la palabra. Muchos de nosotros ya no existiéramos, hablando físicamente, si el Evangelio no nos hubiese sido predicado en su momento y usted hubiese recibido la palabra de Dios con humildad y con ese entendimiento de que usted necesitaba salvación. Usted necesita salvación. En estos días veía una imagen donde ponían a Adolfo Hitler saliendo como de una iglesia y la frase decía, el hecho de que seas religioso no significa que eres bueno. Evidentemente, esta es una imagen creada, diseñada para atacar a la fe. Es decir, esto es para los cristianos que se creen buenos. Pero el punto es que el hecho de que alguien no sea religioso tampoco significa que es bueno. ¿Me explico? O sea, ellos tratan de siempre atacar a alguien que tiene una razón de fe y ellos que asumen o dicen no tener fe o no necesitarla, entonces ellos sí piensan que están en una mejor posición con Dios. Qué equivocados están. Y Pablo escribe acá, dice, y el amor que tenéis a todos los santos, dice, a causa de la esperanza que está en los cielos. Nosotros estamos viviendo, como le digo, el Evangelio. Estamos siendo salvados constantemente. ¿Ok? Cada vez que usted comete un pecado y confiesa su pecado delante del Señor, es una batalla que muestra que hay una realidad espiritual diferente en usted que en el mundo. Pero dentro de todas las dificultades que hay en la vida, Pablo siempre tenía en mente algo. Esto que nosotros estamos viviendo en este momento es temporal, es momentáneo. Somos peregrinos y extranjeros. ¿Ok? Las grandes calamidades que el mundo en este momento está padeciendo, usted no las va a sufrir permanentemente. Porque, como dice la Escritura, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea, vamos a pasar todo este tiempo de transición con padecimientos, con dificultades, pero hay algo que es seguro y que muchas veces creo que se nos olvida a nosotros, y es esa esperanza que está guardada para todos los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa esperanza, hermano? En que, mire, sin importar cómo venga la muerte, o sin importar si el Señor viene antes que usted parta de este mundo, usted tiene una esperanza resguardada en los cielos, asegurada en los cielos. Eso es, hermano, lo más grande que el hombre puede tener en esta vida, ¿ok? Porque no hay bienes materiales, no hay riquezas, no hay poder, no hay estatus, no hay fama que pueda compensar eso. Mucha gente está ahí en sus últimos días, ya está ahí a punto de partir de este mundo, y me imagino que debe reflexionar sobre las cosas que hizo en la vida, sobre los logros, quizás pensando en las cosas que le va a dejar a la familia, a los herederos. Y si esa persona no tiene a Cristo, hermano, esa persona tiene un vacío en su corazón. Aunque quiera tratar de maquillarlo con, bueno, por lo menos en esta vida disfruté y gocé e hice. Pero la Escritura dice, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre? Quizás no fue un multimillonario, pero hizo muchas cosas, logró tantas carreras, hizo buenas obras, etcétera, pero si no tenía a Cristo, ¿de qué le vale? Hermano, ¿usted quería opinar algo? Amén, correcto. Amén, así es, hermano. Y dice, la palabra clave que vamos a estudiar,
de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Ok? Si está ahí en el el versículo 5, usted habrá notado, ¿verdad? Donde dice allí la palabra verdadera. Entonces, es interesante mencionar, y uno dice, bueno, pero ¿por qué razón Pablo en este caso está escribiendo, haciendo referencia allí a la palabra verdadera? Porque, hermanos, se había levantado uno de estos falsos filósofos tratando de atacar el mensaje de la Escritura, tratando de distorsionar la realidad del mensaje del Evangelio. Y este hombre hacía creer con sus argumentos de que lo que él estaba enseñando era realmente la palabra verdadera, es decir, lo que al lector tenía que prestarle foco de atención. Pero, a ver, como dice aquel dicho, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, pero la Escritura es clara y dice que solamente hay un camino, hay una verdad, hay una vida, y ese es Cristo. Él asimismo lo declaró en Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, cuando aquí Pablo está mostrando la palabra verdadera del Evangelio, es porque por consiguiente se iban a levantar otros falsos mensajes, otros falsos evangelios, que lo que iban a buscar era sencillamente llevar a las personas a la misma condenación. ¿Ok? Y nótese que desde un principio, aun cuando estamos viendo el evangelio floreciente, la predicación del evangelio que estaba llegando a todas partes del mundo, cómo inmediatamente Satanás estaba sembrando ya cizaña, estaba sembrando ataques, estaba sembrando herejías, estaba sembrando un sinfín de cosas para tratar, hermanos, de distorsionar la verdad del evangelio. Por eso Pablo declara la palabra verdadera del Evangelio. Y es aquella que sigue salvando, hermanos, a pecadores en el transcurso de los siglos, en el transcurso de los milenios. Todo aquel que ponga su fe en lo que dice este libro sagrado alcanzará salvación. Pero es necesario, como dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cualquier persona que agarra este libro y piensa que es un libro más de historias y libros que tiene bonitas enseñanzas y no le atribuye el peso, el poder que tiene la palabra del Señor para salvación, probablemente no vaya a hacer ningún efecto en su vida, más allá que a lo mejor ofenderle. ¿Ok? Pero el que cree verdaderamente puede alcanzar salvación. Me llama la atención que cuando aquel hombre rico estaba sufriendo en gran tormento, este hombre se le ocurrió decirle al padre Abraham, mira, permite que Lázaro vaya y le hable a mis familiares, porque estoy seguro de que con ese milagro evidente ellos van a creer y no vengan a este lugar. ¿Y cuál fue la respuesta de él? A Moisés y a los profetas tienen. Es decir, la Escritura. Dice que si no creen a la Escritura, mucho menos se van a convencer por alguno que haya dicho que venga de los muertos. ¿Ok? El testimonio real es este. El testimonio real es una palabra, hermanos, que es indestructible, que han pasado siglos y milenios, ha recibido los más grandes ataques y no ha podido ser destruida. Porque todo en este mundo va a quedar destruido en algún momento, no así la Escritura. Dice la palabra del Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, cuando vemos todas estas declaraciones, dice usted, ¿cómo no hacer caso? ¿Cómo no prestar atención? ¿Cómo no obedecer a lo que la palabra del Señor nos ha dado? Y por eso dice, la palabra verdadera del Evangelio. Del Evangelio, hermano, que es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. No hay otro fin más importante de la Escritura que dar la salvación. Usted puede extraer historias bonitas, maravillosas. De hecho, puede escuchar inclusive a gente que no es creyente, gente que no profesa ninguna fe, agarrar algunas historias de la Biblia porque le parecen bonitas, le parece que tienen buenas lecciones de vida. Pero si el Evangelio no es agarrado, si no es entendido el Evangelio, que es lo que quiere producir la palabra del Señor cuando es predicada, salvación, no va a pasar más de allí. ¿Ok?
Y eso usted lo puede ver con personas que inclusive le dicen, no, yo vi una serie por allí en televisión acerca de la Biblia. Oye, qué interesante. Pero a ellos lo que le llama la atención es la dramatización, la novela, el romance, los conflictos. Para eso es que ven esas cosas. No es porque en verdad quieren entender qué es lo que quiere decirme, qué es lo que me quiere transmitir la Escritura a mí. Entonces la palabra del Evangelio. El versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Hay bastante madera aquí en este versículo, bastante extracción que podemos hacer. Dice así como a todo el mundo. En efecto, estamos hablando en aquel tiempo al mundo conocido, a lo que englobaba el imperio romano, a lo que englobaba al viejo continente. Porque el objetivo del evangelio era ir y predicar por todo el mundo. Pero esto tiene igualmente un alcance universal. Esto es lo que quiere decir la Escritura, es lo que quiere decir el texto. Porque una vez que es descubierto el continente americano, bueno, igualmente se vinieron para acá y trajeron todas las costumbres y enseñanzas y tradiciones, pero el evangelio llegó también a este rincón del mundo, a este lado del mundo, para que la palabra del Señor sea predicada en todo lugar. Y ahora, hermanos, en estos tiempos con tantos avances, ya es muy difícil, escucha la palabra, es muy difícil de que el evangelio no sea llegado a algún rincón del mundo. Y la razón es, bueno, los mismos avances. Quizás se hagan ataques para evitar que Biblias físicamente impresas se lleven a algún lugar. Pero si esa persona tuviera acceso a internet, pudiese conseguir la Biblia en un sitio web, siempre y cuando no esté clausurado, ¿ok? Y aún en estas regiones más remotas, donde no hay tecnología, usted sigue viendo misioneros que están llegando a estos lugares y siguen predicando el evangelio, siguen inclusive traduciendo la escritura a esos dialectos, para que todas esas personas puedan conocer que hay un Salvador. Y hermano, usted puede ver el agradecimiento, cómo se conmueven las personas de estas tribus indígenas a veces, cuando logran escuchar la palabra del Señor en su propio dialecto. La otra vez estaba viendo un video de un misionero que estaba por allá en una de estas tribus bien lejanas del continente asiático, y esas personas, hermanos, bueno, lloraban pero con gran regocijo, sabiendo que durante toda la historia que había existido esa tribu, era en ese momento que la palabra del Señor se estaba revelando de una manera tan clara para ellos. Y a veces pareciera que nosotros acá somos más malagradecidos, porque como tenemos ahora tantas Biblias, usted tiene Biblias ahora en varias versiones, en varios idiomas, tiene 700 Biblias de estudio, tiene Biblias en internet, y aún así no lee la Biblia completa. Entonces nosotros aquí, ¿qué hacemos? Parece que estamos muy cómodos, muy tranquilos, pero allá en aquel momento la palabra verdadera estaba siendo predicada en todo lugar. Y esa es la instancia que nosotros tenemos. Hermano, evangelizar no es una idea del pastor. No es, bueno, es que los hermanos nada más vienen los domingos a sentarse aquí para que vayan a ejercitarse en el supermercado por lo menos. Es para que usted predique el evangelio. A lo mejor ni se ha animado a hacerlo en su trabajo, no hay problema. Intégrese en las actividades de la iglesia. ¿Para qué? Para que usted forme parte de aquellos que están sembrando la semilla, el mensaje de salvación. Siempre piensa, hermano, ¿qué sabe usted si ese día que usted le entregó a esa persona una tarjetita, un tratado, ese día esa persona iba a creer? ¿No se ha puesto a pensar eso? Y si a lo mejor usted no tomó el tiempo que necesitaba, que a veces lo que usamos son solo una hora y media para eso, usted dice, no, prefiero quedarme en mi casa o tengo muchas cosas que hacer. Un alma se puede estar quedando sin recibir un mensaje específico y necesario en ese momento. Dice que ha llegado a vosotros así como todo el mundo,
y lleva fruto. Y lleva fruto. No solamente en el sentido de que se levantan nuevos creyentes y siguen predicando el evangelio, sino de que personas que están siendo salvas son personas que están siendo cambiadas. Personas que están siendo convertidas, están viviendo vidas en obediencia a la palabra. Y de esa manera la gente nota la diferencia. Hermano, la gente del mundo sabe, la gente del mundo conoce. La gente del mundo inclusive, aunque no profesen la fe de uno, ni estén en armonía completa con lo que dice la Escritura, a veces prefiere contratar, aceptar o poner en una posición de gran responsabilidad a una persona que tenga temor de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque sabe que ese hombre no le va a robar, porque sabe que ese hombre no va a hacer algo que va a dañar o perjudicar su negocio. ¿Sí o no? Eso lo he conocido yo con personas. En Venezuela ya había un pastor que trabajaba en la fábrica de Toyota, ¿ok? La marca Toyota, que bueno, en efecto usted conoce que esta es una marca de autos bien reconocida. Y en aquel tiempo, cuando Venezuela estaba vamos a decir en la época de vacas gordas, bueno, evidentemente había mucho flujo de esos vehículos, ¿no? Se importaban, exportaban, etcétera, repuestos, reparaciones, y él trabajaba en ese lugar. Pero como siempre es de costumbre en la sociedad, hay gente malintencionada, gente dañada, gente ladrona, y empezaban a desaparecerse cosas de los inventarios, piezas carísimas, repuestos, y dijeron, todos los empleados van a ser inspeccionados al entrar y al salir. Llevaran su mochila, su morral, como fuera, todos eran inspeccionados. Pero había un pastor en ese lugar trabajando. Y era así el testimonio de ese hermano, de ese pastor, que cuando salían, usted veía a todos afuera revisándolo, y la persona que estaba revisándolo, cuando lo veía, él diga, pase usted adelante, usted no necesita ser revisado. ¿Acaso era porque...? No, es porque se conocía el testimonio, se sabía que era un hombre con temor de Dios en su corazón. Y esa sección la hacían única y exclusivamente con él. Entonces el mundo sabe, hermanos. Y es necesario que nosotros en estos tiempos tratemos de vivir de tal modo en que digan, ese hombre, esa mujer, ese joven es diferente. Debería ser el sentir. Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Cuánta gracia, ¿verdad?, tuvo que ser derramada sobre nuestras vidas. Gracia. Salvos por gracia. No lo merecíamos, hermano, ninguno de nosotros. Pero el Señor mostró así su amor para con nosotros, para con los seres humanos, en que siendo aún pecadores, en que viviendo en tinieblas, en que siendo nosotros enemigos de Dios, en que siendo nosotros aborrecedores de la luz, en que siendo nosotros completamente adversarios de Dios, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. O sea que por eso, hermano, el Evangelio es una oferta de salvación. Y es tan asombrosa que el ser humano no lo puede entender, pero el que se agarra y se abraza de la palabra de gracia y en verdad alcanzará salvación. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En la Escritura nosotros hablamos un poco, ¿verdad?, acerca de quién era Epafras, y hacíamos mención de que Epafras era un colaborador directo del apóstol Pablo, ¿ok?, que muy probablemente era el que se le estaba dando el encargo de llevar estas cartas a las iglesias donde Pablo quería que se transmitiera el mensaje. Específicamente está en Colosas, pero recuérdense que Pablo dejó bien en claro que una vez que esa carta haya sido leída, haya sido conocida por los creyentes en Colosas, la compartieran en los creyentes ¿de dónde? De la Odisea y de Hierápolis. Y eso nos muestra, hermano, de que no habían cartas exclusivas solamente para un grupo de cristianos, porque esa verdad que necesitaban conocer los creyentes de Colosas
también la necesitaban escuchar los otros cristianos. ¿Ok? Porque quizás dentro de una iglesia no todos los cristianos tienen las mismas debilidades, pero siempre hay algo que se va a aprender, siempre hay algo que se necesita reforzar. Y si hay un aspecto bíblico que usted está, por la misericordia, la bondad del Señor, obedeciendo, no es razón de jactancia, sino de que usted sea aún más humilde. Porque dice la Escritura, ¿verdad? El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando el pastor está predicando un mensaje y usted puede decir a eso, amén, porque usted dice en su corazón, gracias Señor, porque yo estoy cumpliendo esta parte, este aspecto, yo lo estoy obedeciendo, amén. Sigue persistiendo en eso. No te confíes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en la Escritura. Y como dice la Escritura en los Salmos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nuestro transitar no lo está iluminando la Escritura, hermanos, usted puede estar merodeando y metiéndose por arbustos venenosos y no se está dando cuenta. Así que es importante prestar la atención debida a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿qué nos dice la misma carta a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 12? Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Para que usted pueda ver cómo allí el apóstol Pablo está haciendo referencia a Epafras y está inclusive mostrando un saludo directo. ¿Algún hermano lo puede leer con voz alta? Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. 12. Ah, ok. No se preocupe, hermano. Uh-huh. Amén. Os saluda Epafras. Un hombre que no solamente era compañero de Pablo en el sentido ministerial, en el sentido nada más de acompañarlo en los viajes y de evangelizar, sino que estaba involucrado, como dice allí, en las oraciones. En las oraciones. Vemos esto, hermanos, cómo se cumple. La Escritura dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando estaban en aquel momento encarcelados Pablo y Silas, ellos estaban allí, eran 2 nada más, pero fue suficiente la adoración, la alabanza, cánticos, himnos, que esos 2 hombres estaban allí haciendo en prisión y orando, y vino respuesta divina. Vimos respuesta divina. Tanto así que ese día vino la conversión de muchas personas. Vino la conversión del carcelero de Filipos y de la familia de este hombre. Porque una vez que este hombre escucha el evangelio y cree, dice, esta verdad tan maravillosa no me la puedo quedar yo guardada. No puede ser nada más para mí. ¿Y qué hizo este hombre? Mire, inmediatamente atendió a Pablo, a Silas, le lavó, le limpió las heridas y lo llevó ¿a dónde? A su casa. Aun cuando este hombre conocía que eso más adelante le podía traer a él una consecuencia de haber sido partícipe en custodiar inclusive a estos 2 presos. Pero ¿cuál era el objetivo de él? Yo quiero que mi casa escuche también el mensaje. Y así como sucedió con la visita a Cornelio, creyeron los de su familia. Creyeron y fueron salvos. Cuánto, ¿verdad? Sería interesante que los cristianos que están en este lugar, que tuviesen sus familias inconversas, dijeran, yo quisiera un día que vinieran a predicar y reuniera a su familia para que alguien viniera y le predicara el evangelio. No importa que fuera alguien ajeno, porque yo sé que la familia muchas veces ya tiene barreras cuando se trata, no, pero este es mi hermano, este es mi primo, este es mi tío, este es mi cónyuge, y ya como que hay ya una oposición directa. Pero aunque nadie es profeta en su propia tierra, hermanos, puede Dios utilizar a otra persona lleno del Espíritu de Dios para que predique. ¿Y qué sabe, hermano, usted si ese día esa persona viene al arrepentimiento? No es la primera vez que eso ha pasado.
Entonces Epafras, consiervo amado y fiel ministro de Cristo. El versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nótese allí, hermanos, quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Estamos en el versículo 8. Y es interesante ver, hermanos, que allí la Escritura nos muestra, en el texto que estamos leyendo nosotros, que Espíritu está con la ¿qué? Con la E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces, siempre es mostrado y vinculado que una persona que tiene temor de Dios en su corazón, que vive el Evangelio, manifiesta las bondades y los frutos del Espíritu. Recuérdense que cristianos, ¿qué significa? Pequeños Cristos, que se traducen como en personas que quieren seguir ese legado, las pisadas del Maestro, ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Y si Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad, entonces el cristiano debería reflejar algo de eso. ¿Ok? Es decir, lleno del Espíritu. Y entonces usted ve que no es la primera vez que Pablo hace referencia a lo que el cristiano debe reflejar si está lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice Gálatas 5:22? Es un texto que a lo mejor usted debería conocerse de memoria. Carta a los Gálatas 5:22. Carta a los Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu, nuevamente, Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo sé, hermanos, que hay muchos aspectos que estamos aquí leyendo y usted dice, wow, qué fuerte, porque me falta paciencia, me falta mansedumbre, me falta gozo, me falta paz. Sí, podemos estar carentes de muchos de estos aspectos, pero su deseo debe ser siempre buscar seguir avanzando, porque a medida que usted va caminando en la fe, hermanos, usted va creciendo espiritualmente con el objetivo de ¿qué cosa? De llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La idea es que un cristiano que tenga 20 años en el Evangelio sea más cristiano que cuando acaba de creer. Usted no ha conocido cristianos que acaban de nacer de nuevo, personas que tienen poco tiempo en el Evangelio. Usted los ve y son personas muy fervorosas, están muy contentos y agradecidos por la bondad de Dios sobre su vida, y de hecho inclusive tienen un deseo de digerir la palabra del Señor, de comerse toda la Biblia y de seguir aprendiendo. Amén. Pero Dios permite que ese deseo fervoroso no vaya menguando en el transcurso de los días, de los años. ¿Ok? Como bueno, ya me leí la Biblia, ya ¿qué más necesito? La Biblia es la fuente de vida que el hombre necesita. Usted debe sumergirse todos los días en la Escritura, hermanos. Nunca va a decir es suficiente o ya no tengo que aprender más. Siempre es el agua que está ahí depositada para que usted pueda saciar esa necesidad espiritual que usted tiene. Pero aparte de ese texto que leímos en la carta a los Gálatas, dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purificaron las almas? Bueno, cuando usted crea el Evangelio, usted escuchó el Evangelio, usted vino al arrepentimiento, usted creyó en ello, bueno, su alma ha sido purificada. Mediante el Espíritu, otra vez vemos allí el Espíritu de Dios, para el amor fraternal no fingido. Fíjese lo interesante, hermanos. Dentro del pueblo de Dios, dentro de la grey del Señor, debería existir siempre transparencia, sinceridad. Amaos unos a otros
entrañablemente de corazón puro. Nos dice el texto, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Significando esto, hermanos, que nosotros como cristianos somos llamados a vivir en un nivel más elevado de lo que tienen las personas aún en el mundo. ¿Ok? Las personas en el mundo aman muchas veces según ¿qué? Según el beneficio. ¿Ok? Bueno, sí, yo te voy a mostrar lealtad si veo que tú vas a ser leal conmigo. Yo voy a hacer esto por ti si tú haces esto por mí. Siempre hay un beneficio, ¿no? Siempre es un dando y dando. Pero aquí dice la Escritura, amaos entrañablemente. Y aun cuando se presenten problemas y dificultades, hermanos, tener, como leímos, la mansedumbre, la humildad de aceptar si es necesaria una corrección, si es necesario nosotros doblegar nuestro orgullo, de ceder, de pedir perdón. Porque estas personas que están aquí en este lugar y todos los creyentes que están en toda parte del mundo van a estar en una eternidad por siempre. Ese es el grupo que más, el mayor grupo que va a existir una vez juntado en toda la historia, va a estar en el reino de los cielos. No es poca cosa, hermanos. Usted no sabe si va a ver a sus amigos en el cielo, o sus familiares inclusive. Pero si aquí hay gente que ha nacido de nuevo, a ese sí lo va a ver. Téngalo por seguro. El versículo 9, por lo cual, otra vez en Colosenses capítulo 1, pero ahora estamos en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar por vosotros. Y fíjese, hermano, creo que muchas veces nosotros oramos, y entiendo, hay necesidades por las cuales orar. Pero usted no ha notado, y lo nota muchas veces en el grupo, de que muchas veces los motivos de oración son por alguna dificultad física, o por enfermedad, o porque no hay empleo. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas dicen, hermano, yo quiero que ore para que el Señor me dé sabiduría, para que el Señor me ayude a ser un hombre más espiritual, para que el Señor me ayude a ser un más santo, para que el Señor me ayude a guardarme del pecado? ¿Cuánta gente ha puesto eso en oración en algún momento? Creo que pudiésemos levantar, con una mano pudiésemos contar quizás eso. Y la realidad es que nuestras peticiones, lamentablemente, mucho está inclinado a lo que necesitamos aquí físicamente, cuando debería ser la necesidad espiritual lo mayoritario. Porque si usted está lleno del Espíritu y si usted está conduciéndose como un creyente en este mundo, como resultado eso va a traer bendición, va a traer retribución. Porque entonces usted es un trabajador cristiano que vive como Cristo lo pide y el Señor pone su gracia en usted. De tal manera que de repente, mira, llega un momento de un ascenso, de un nuevo cargo y dicen, vamos a agarrar a ese muchacho. Bueno, pero es que primero tiene que pasar los filtros, hay que hacerle los estudios, una entrevista especial. No, agárralo a él. Yo he visto cómo él trabaja. Y esas cosas las hace el Señor. Pero es porque usted se está ocupando de ¿qué cosa? De lo espiritual. Ocupándose de lo espiritual. Pero nosotros invertimos las cosas. El Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros, ¿qué hacemos? Estamos buscando por todos lados las añadiduras. Y entonces después queremos de que el Señor nos proporcione y nos dé lo que nosotros deberíamos estar buscando. Voy a poner un ejemplo. Un joven, una mujer, un hombre, dice, Señor, yo quiero conocer tu palabra, ayúdame, Señor, a conocer tu palabra. Pero usted no lee la Biblia. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Me explico? Yo quiero tener sabiduría, yo quiero poder aconsejar, yo quiero enseñar, pero usted no va a la Escritura. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Piensa usted que hay una alfombra espiritual, una almohada espiritual que usted se acuesta a dormir y mientras usted duerme le va a ir diciendo los versículos? Esos son los aspectos, y por eso aquí dice
que la oración de estos hombres, y dice, no cesamos de orar por nosotros, tenía un objetivo primario y era pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuánta sabiduría, hermano, nosotros necesitamos en estos tiempos? En estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, y que tenemos que lidiar con personas que no comparten nuestra fe, que aborrecen la luz del Evangelio. Y mire, se incomodan porque usted no hace las cosas como ellos. ¿Ok? A veces en el trabajo hay gente que hace el trabajo de una manera, usted sabe, a las patadas, le da lo mismo, no le importa si la mercancía se destruye, y es como diciendo, esto no es mío. Entonces cuando viene un grupo o personas que quieren hacer las cosas diferentes, honestamente, como debe ser, entonces se molestan. ¿Por qué? Porque no son iguales que ellos. O sea, ellos esperan que todos sean como ellos. Tramposos, que les gusta trabajar menos que trabajen otros. Y no encajan. Yo se lo he dicho al grupo que yo tengo, le digo, mi grupo no es igual al otro turno. Si los demás hacen las cosas que les place, allá ellos, yo no voy a dar cuenta por ellos, pero por mi grupo sí. Y aunque usted no lo crea, hermanos, el carácter del grupo o de los trabajadores es la misma imagen del líder que tienen. Si tienen un líder que es así, de tramposo y que no hace nada, ¿cómo ese líder va a tener moral para exigir respeto o para que se haga el trabajo? No la tiene, perdió credibilidad. Pero cuando uno hace las cosas bien, uno tiene toda la potestad de exigir, porque uno está siendo un buen líder. Y eso es nada más poniendo un plano secular. Igualmente tiene que ser en el sentido espiritual. Entonces fíjese lo bonito de esto, orar, hermanos, los unos por los otros, para que seamos llenos de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Cuando usted ore por sus hermanos, si en algún momento el Señor le pone en su corazón un hermano, sí, ore si hay una petición especial, como cuando hoy oramos, ¿verdad? Porque el hermano Gabriel, el pastor, tienen una situación de salud para que el Señor nos sane, perfecto. Pero no solamente piense solo en lo material y en lo físico, hermanos. Piense siempre más allá, en que ese hombre, ese joven, esa muchacha, sean llenos del Espíritu, sean hombres de Dios, que el Señor avive en ellos ese deseo de escudriñar la palabra, de orar. Por eso le digo, hermano, mira, qué bonito es ese tiempo de conferencia. Yo sé que lamentablemente no todos pueden asistir, pero ese tiempo de conferencia es tan especial porque es como si usted se desconectara de los quehaceres, del trabajo, de la situación actual, y usted fuera a un lugar a concentrarse en la palabra del Señor por tanto tiempo. Y esos son 4 días extraordinarios, 4 días donde usted va a recibir más o menos 20 enseñanzas. Imagínese, 20 enseñanzas. ¿Sabe cuántos domingos usted tiene que venir para recibir 20 enseñanzas? Bastante. Y eso usted lo recibe en 4 días. Y por eso es que la gente sale de allí, wow, diciendo, Señor, ojalá esto pudiese ser con más frecuencia. Pero la idea de esto no es ese día nada más estar repletos del conocimiento de Dios, sino de que eso vaya siendo una práctica continua, de que utilicemos esa vivencia y esa sabiduría adquirida y lo pongamos a prueba. Versículo número 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A ver, la gente dice, bueno, pero es que ese texto que leímos en la carta de Pedro donde dice, sed santos porque yo soy santo, es como que muy difícil. ¿Cómo es posible que Dios me pida a mí que sea santo como Él es santo? Eso no lo voy a poder obedecer nunca. Como hemos aprendido, el Señor no nos va a pedir algo que fuera imposible de hacer. Si nos los está pidiendo es porque sabe que el hombre, aun con las debilidades que tiene, con las luchas que tiene en este mundo, lo puede alcanzar. El tema es que el Señor nos ha puesto en alerta. Dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Es decir, la parte espiritual del hombre
que ya conoce la verdad, sabe que si se mete en la escritura y en la oración, va a recibir la fortaleza necesaria para esto. Pero como la carne es débil, y eso es una alerta, es una advertencia para que usted busque las cosas espirituales, no para que diga, bueno, ahí está, ¿viste? La carne, imposible. Tengo que seguir accediendo a la tentación, tengo que seguir accediendo al pecado, porque es imposible que yo pueda zafarme de esto. Aquí dice la Escritura, llenos de la voluntad de Dios, sabiduría, inteligencia espiritual, para que puedas andar como es digno. ¿Ok? Ahora, no una teología vacía. ¿En qué sentido? Que usted solamente memoriza algo y dice, qué bonito, me aprendí este versículo de memoria y ya sé lo que significa. Es ponerlo por obra, es ponerlo en práctica, es ejercer acción sobre lo aprendido. Por eso allí Santiago nos escribe, no seamos solo oidores olvidadizos. ¿Ok? No seamos solo oidores olvidadizos. Gente que viene el domingo, escucha la palabra del Señor, dice amén o muchos amenes en el día, y después el mismo domingo saliendo de aquí como si no pasara nada. Dice, no siendo oidores olvidadizos, sino ¿qué cosa? Poniendo por obra, siendo hacedores de la palabra del Señor. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto, hermano, en toda buena obra. Las buenas obras, hermanos, manifiestan el carácter y la vida del creyente. ¿Okay? Yo sé que somos salvos por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2 y dice, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el texto siguiente dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ok? Entonces allí nos está mostrando cómo es el orden de la salvación. El orden de la salvación no es que el hermano Marcelino hizo demasiadas cosas buenas y Dios dijo, bueno, lo voy a salvar porque él ha hecho cosas buenas. No, el Señor lo salva por gracia. ¿Cuál es la gracia? La misericordia manifestada sobre él, que él pudo por mucho tiempo estar en contacto con personas que conocían el Evangelio, le fueron hablando, esa palabra del Señor fue haciendo como un cincel y un martillo en el corazón, calando allí, y el hermano en un momento entiende el mensaje y dice, ahora entiendo el Evangelio, ahora sé que necesito de Cristo para ser salvo. Esa salvación vino por gracia. Pero ahora que el hermano es un hijo de Dios, lo que dice la Escritura es que el hermano ha sido salvo, ¿qué cosa? Para buenas obras. Ahora la diferencia es que las obras buenas que él lo está haciendo ahora bajo el filtro de la Escritura. Y dice, yo hago esto porque en esto se glorifica el Señor. ¿Qué hace la gente en el mundo? Bueno, ahí hay una necesidad, voy a dar este dinero, ¿ok? Pero mira, pon ahí que yo di el dinero, ¿viste? Entonces la buena obra es ¿para qué? Para ser elevado, para que alimente mi ego, ¿ok? Yo voy a hacer esto, pero mira, grábame ahí en este momento que le estoy entregando a estas personas aquí. Y en eso se la pasan. Muchos hacen así. Pero el creyente obra y lo que él desea en su corazón es que en todo sea glorificado el Señor. Que no digan, wow, qué hombre, qué mujer es este que hizo estas cosas. Sino digan, no, mira, este hombre hizo esto y bueno, yo por lo que sé es un cristiano, o es una hija de Dios, o es un cristiano, una creyente. Eso es lo importante en todo esto. El versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Hermanos, esto abarca demasiado. La Escritura habla fortalecidos con todo poder. Y aquí está hablando, hermanos, de apropiarse de lo que la Escritura nos muestra. De que el cristiano que está lleno del Señor, de que conoce la palabra del Señor, de que es un hombre o una mujer de oración, está lleno de un poder que el hombre común no puede entender. Porque el ser humano, hablando en el plano humano, puede hacer muchas cosas por otros, pero nunca puede hacer que un corazón de piedra
se convierta en un corazón de carne. ¿Ok? Pero un cristiano con su testimonio y con la palabra del Señor que utiliza para llevar el evangelio, ese corazón de piedra se puede convertir en un corazón de carne. ¿Qué se refiere a esto? A un corazón sensible al mensaje de Dios, un corazón receptivo. Yo no sé cuántos de aquí quizás fueron muy tercos en aceptar la verdad, pero hay gente que por muchos años se le estuvo predicando el evangelio y estaban allí, ¿no? Y buscando, más bien investigando de qué manera podían debatir y de cómo confrontar a ese cristiano, porque ese era el objetivo. De hecho, hay gente que hasta estas alturas no son cristianos y siguen investigando de qué manera pueden refutar este libro. Pero aún así, Dios salvó, hermanos, a personas que eran filósofas en contra de la escritura, ateas, personas que inclusive estaban metidos en el ocultismo. Ese poder lo logró ¿quién? La palabra del Señor por medio de un instrumento. Un vaso de barro, un hombre, una mujer, que sencillamente fue y predicó la verdad. Abrió su boca no para hablar sus propias enseñanzas, su metodología de vida, su filosofía de vida, sino dijo, mira, yo lo que vengo aquí es abrir la Biblia y revelarles el evangelio. Y este libro que tiene poder cambia corazones, transforma vidas. Tanto así, hermanos, que el texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjese qué fácil es el evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La convicción que había en ese poder del evangelio fue lo que le llevó a este pastor que venía directamente acá a Estados Unidos a predicar, y que ese viaje lo hizo a través del Titanic, que cuando el Titanic estaba hundiéndose, estaba predicando los últimos días, los últimos minutos en ese tiempo. Fue llamado el pastor del Titanic. Y el testimonio quedó porque precisamente gente que quedó salva en los botes hablaron de lo que este hombre estaba haciendo. Y este hombre estaba predicándoles a todos. Puede ser el momento del fin ahora para todos nosotros, pero si crees en este libro, si crees en el Señor, serás salvo. Pon tu fe en Cristo. Ese hombre, aún en las aguas heladas, le estaba predicando a otro hombre. Imagínense usted, hermanos. O sea, este hombre estaba, como dice allí, en la brecha entre la condenación y la salvación de los pecadores, diciendo, ven a Cristo. O sea, este hombre, los últimos segundos de su vida, los últimos minutos, dijo, yo lo menos que puedo hacer es hablarles a otros de Cristo. Puede buscar eso en internet. Ahora mismo no me viene el nombre del pastor, se me olvidó el apellido, pero está en internet esa información. Y quedó así llamado como el pastor del Titanic. Entonces, eso nos muestra, hermanos, cuando dice aquí, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es una paciencia mayor que el Señor ha derramado sobre nosotros. Todos nosotros podemos, mira, si nosotros hiciéramos una cuenta, hermano, de la misericordia del Señor derramada sobre nosotros, diríamos, el Señor fue demasiado paciente con nosotros. Decir que se excedió en paciencia o que fue demasiado paciente es longanimidad, porque usted y yo sabíamos que no lo merecíamos. Yo una vez conté un testimonio de una familia allá en Venezuela que bueno, por mucho tiempo se le estaba hablando el evangelio y ellos seguían renuentes. No, bueno, sí, gracias por la invitación, pero por ahora no. Te agradezco, porque sabes, son personas que aunque no son cristianas se tratan bien con gente que tiene sus creencias, ¿no? Y entonces una señora que había creído en el evangelio y era muy amiga de esta familia, la empieza a invitar a la iglesia y le predica y todo, y ella así como que bueno, ya sabe las excusas de las personas. Yo te aviso, un domingo de esto yo te dejo saber. Y esta familia un día entendió que la misericordia del Señor o la longanimidad del Señor se había mostrado tácitamente con ellos. Y fue que un día estaban viajando la familia en un viaje de carretera en la noche, y en la madrugada el esposo se quedó dormido en el volante. Y ese vehículo hizo
unas cuantas volteretas. Estaba viajando el esposo, la esposa y las 2 hijas. Hermano, y ninguno de ellos, a pesar de que el carro quedó como un sándwich, ninguno de ellos padeció un daño mayor, estando dormidos. Entonces, cuando ella vivió eso, ella en su razonamiento humano dijo: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que ninguno de nosotros, o los 4, morimos ese día? Y eso lo llevó a ella a la reflexión y decir: yo no creo que esto haya sido casualidad. ¿Ok? Si hay gente que se ha resbalado y se ha matado en una escalera. Entonces, eso lo llevó a ella a decir: mira, cuando le pasó eso, le dijo a la amiga: mira, déjame ir a la iglesia, por favor, quiero ir a la iglesia. A veces el Señor tiene que llevar a las personas hasta las instancias más extremas o duras para que la persona venga al arrepentimiento. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque mire, el mayor dolor y sufrimiento que un ser humano pueda tener en este mundo, llámelo enfermedad, abandono, lo que sea, nunca va a ser superior a una condenación eterna. Nunca. Entonces, por eso nosotros, así como estamos leyendo en esta carta, no debemos cesar de orar entre nosotros por los hermanos para que seamos llenos del conocimiento de Dios y seamos fortalecidos con todo poder. No solamente porque el Dios de este siglo es Satanás, no solamente porque estamos en un mundo plagado de tanta maldad y pecado, sino porque tenemos que estar llenos de Dios para ir y predicar. Recuérdese, como dice lo que hemos aprendido, las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando usted va y le trata de hablar a alguien y le presenta el mensaje del Evangelio, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Ok? Aunque usted no vea en ese momento el resultado, aunque usted no vea que esa persona venga al arrepentimiento ese día, el mensaje del Evangelio llega, hermanos, al corazón de esa persona. Por lo menos lo va a poner a reflexionar. ¿Ok? Lo va a poner a pensar. Y quién sabe si ese mismo día dice: yo creo que ya es suficiente, el Señor me ha llamado mucho y no voy a seguir desistiendo. Porque muchos que hoy están predicando, muchos que hoy son misioneros, dijeron como testimonio: yo fui salvo por las constantes oraciones de mis familiares, de mi papá, de mi mamá, por las invitaciones que me hacían, por un amigo que me llevó un día a la iglesia. Y hoy en día el Señor los está utilizando. Así que nunca piense, hermanos, de que esa semilla que usted esté sembrando va a caer en el olvido. El Señor ve todo lo que hacemos, ¿ok? Padre, gracias te damos por este tiempo de escuela dominical, Señor. Ayúdanos a poder seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu gracia.